Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 131, Entrenamiento espartano. Desde que Riley llegó a este mundo, siempre había tenido mucha confianza en su propio futuro. Aunque bajo esta era de los dioses existían innumerables héroes, e incluso tramposos extravagantes, él siempre había sentido que debía ser uno de ellos. Y tras su llegada a Horario, sus experiencias no hicieron sino afianzar aún más esa convicción. Pero ahora, por fin comprendió lo que era un verdadero monstruo tramposo. La supresión de nivel ni siquiera importaba. Aunque ambos estuvieran al mismo nivel, probablemente él no sería capaz de derrotar a Alfia. Esto no fue una diferencia de fuerza. Era una carencia de talento. Ah. Apartando esos pensamientos y sentimientos de su cabeza, Riley se puso de pie de un salto. Comillas de nuevo. Venir. Alfia seguía impasible. Ante los ataques de Riley, sus esquivas siguieron siendo tan elegantes y serenas como siempre, sin el menor rastro de desorden. Mientras un ataque tras otro fallaba, Riley frunció ligeramente el ceño. Se dio cuenta de que no se trataba de una supresión absoluta mediante la velocidad únicamente, era que Alfia había descubierto sus movimientos. No optó por utilizar fintas ni ataques falsos para engañarla. Porque cuando la visión dinámica del otro bando era varias veces, o incluso docenas de veces, mejor que la tuya, hacer eso era simplemente hacer el ridículo. La otra parte probablemente pensaría que estás haciendo malabares. Comillas Sung. Reiatsu destrozó la ropa de Riley. Su velocidad aumentó repentinamente y, al mismo tiempo, bajo el control de Rei-Ryoku, su cuerpo se volvió aún más flexible. Incluso movimientos que desafiaban el sentido común ahora podían realizarse. Alfia sintió cierta dificultad y lo elogió, una técnica muy interesante. Observó cómo el Reiatsu recorría el cuerpo de Riley. Con una sola mirada, pudo darse cuenta de que se trataba de una especie de magia de mejora, y una que, además, conllevaba cierto riesgo. Riley explicó, este es Sung. No dijo nada más. En cualquier caso, estaba a punto de mostrar el resto. Zas. Su figura se convirtió en una línea negra. En un abrir y cerrar de ojos, recorrió más de 10 metros y llegó frente a Alfia. Alfia levantó una mano, extendiendo la palma hacia adelante en un ángulo bajo. Al mismo tiempo, giró ligeramente el cuerpo hacia un lado, deslizó un pie un poco hacia atrás y se plantó firmemente en el suelo. La distancia se había acortado al entrar él en el rango de ataque. Riley estaba a punto de atacar cuando, de repente, recibió una descarga eléctrica que le impactó directamente en la cara. Ruido sordo. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, pero no salió despedido por el viento ni se cayó. Apretando los dientes, Riley tensó el abdomen y se estabilizó con la fuerza de sus músculos abdominales, logrando mantenerse en pie. Patrones azules recorrían su rostro. Comillazo. Alfia emitió un sonido de sorpresa. Era Bloodbane. Riley sabía que ella atacaría más tarde, pero que llegaría primero, así que optó por enfrentarla de frente, pero no esperaba que la fuerza del ataque fuera tan grande. Eso hace un momento fue una pulgada de fuerza. Un secreto de artes marciales de corto alcance que solo los luchadores de muy alto nivel podían usar, y ella lo mencionaba con tanta naturalidad. Tras recuperar el equilibrio, Riley transformó su mano en una garra de tigre, inhaló, se concentró y reunió poder. Utilizando esa misma técnica, Riley vertió Rei-Ryoku en ella para compensar la falta de poder. Si atacara directamente con Reiatsu, sería anulado por Silentium Iden. Así que no podía lanzar el Reiatsu. En cambio, tuvo que convertirlo en propulsión. ¡Boom! El aire explotó. Un anillo de Mach floreció entre los dos. En una milésima de segundo, Alfia aplicó instantáneamente dos ráfagas de fuerza a su brazo para acelerar, y luego lanzó un golpe con él. Los dos ataques chocaron. El ataque de Riley se dispersó y, junto con él, se dispersó el suelo en un radio de decenas de metros. La tierra misma fue sacudida por el ataque de Alfia. Tos. Esta vez Riley no pudo resistir. Sin usar una Zampakut, ya estaba desplegando el 90% de su poder, pero aún así no tenía forma de enfrentarse a Alfia. Y Alfia ni siquiera había usado magia, simplemente lo estaba entrenando en combate cuerpo a cuerpo. Ya puedes descansar un rato, dijo Alfia de repente. Al oír eso, Riley dejó escapar un suspiro de alivio.
Sinceramente, la presión que sintió al enfrentarse a Alfia fue enorme. Sobre todo cuando Alfia hablaba en serio. Si se tratara de un luchador de tercera categoría, enfrentarse a ese nivel de hostilidad probablemente bastaría para que le reventaran el hígado y la vesícula biliar del miedo. Riley respiró hondo 2 veces y luego se incorporó del sitio. Pero antes de que pudiera siquiera recomponerse, Alfia ya había aparecido detrás de él y le había dicho: se acabó el descanso, es hora de continuar. Esa sola frase dejó a Riley completamente estupefacto. ¿Eh? Él giró la cabeza con la mirada perdida, queriendo preguntarle qué quería decir, pero el puño de la mujer ya venía directo a la cuenca de su ojo. Un sudor frío recorrió instantáneamente la espalda de Riley. Activó Blood Bene y, al mismo tiempo, utilizó la técnica de Sun para golpear con el codo el puño de Alfia. Tras la colisión entre ambos, la trayectoria de ataque de Alfia se modificó con éxito. Pero Riley no se atrevía a sentirse feliz. ¿A eso le llamas un descanso corto? Fue demasiado corto. Estallido. El cuerpo de Riley se inclinó hacia un lado mientras Alfia, con calma, le propinaba otro puñetazo. Maldita sea. Si hubiera sido un arma, podría haber sido desviada, y para lanzar otro ataque habría necesitado cierta distancia para acelerar de nuevo. Y cuanto más grande era el arma, mayor era la distancia necesaria. Pero un puño no. Mientras el brazo superior lo impulsara, aún podría producir una potencia perfectamente buena. Comillas a. Un puñetazo impactó de lleno en la parte superior de la cabeza de Riley. Su cabeza se sacudió violentamente y cayó directamente al suelo. No había tiempo para usar Blood Bene. Al ver a Riley desplomado en el suelo, Alfia volvió a echar un vistazo a su alrededor y comprobó que no había sillas, ni ningún lugar especialmente limpio. Entonces ella dejó escapar un suspiro. Mientras estaba inconsciente, Riley solo percibió una tenue fragancia que permanecía en la punta de su nariz. Con cada respiración, ese agradable aroma penetraba en su cuerpo, haciéndole sentir extrañamente a gusto. Tras unos 8 minutos, Riley despertó lentamente. Y entonces se quedó paralizado. Recostado en el regazo de la mujer, Riley miró a Alfia, que estaba frente a él con los ojos cerrados, y quedó cautivado por esa belleza capaz de derrocar reinos. Se quedó mirando fijamente sin pestañear durante un buen rato. Solo cuando Alfia abrió los ojos de repente, esos hermosos ojos de diferente color lo miraron fijamente. ¿Estás despierto? ¿Comillas a? Oh, sí. Entonces continuemos. Cierra interrogación, pensó Riley. Boom, pan. Esa noche, incluso en sus sueños, Riley se levantaba repentinamente de la cama, con los nervios tensos, en guardia, protegiéndose de su entorno. El entrenamiento de Alfia era demasiado espartano. O mejor dicho, incluso Esparta tendría que tatuarse su nombre en sí misma. Esto ya no lo estaba exprimiendo hasta la última gota. Fue una prueba de vida o muerte. Riley sufría crisis que ponían en peligro su vida al menos 4 veces por hora. Y de esas 4 veces, en al menos 2 de ellas, vio su vida pasar ante sus ojos. Había oído que este tipo de experiencias ocurrían porque la vida misma buscaba en las experiencias pasadas una manera de sobrevivir en un momento crítico. Ahora bien, Riley podía comprobarlo personalmente, ese dicho era absolutamente cierto. Si no fuera así, ya le estarían probando la ropa para el funeral. Tras descansar toda la noche, Riley se sintió aún peor. Porque, bajo las órdenes de Alfia, no tenía permitido usar Kait para curar completamente sus heridas. Solo les aplicó un tratamiento básico y luego esperó a que se recuperaran de forma natural. Capítulo 132, Airmid. Frente a la clínica de la familia Diancecht, una joven vestida de blanco permanecía de pie, tranquila en apariencia pero nerviosa por dentro, esperando la llegada de la persona con la que había quedado. Desde la mañana, se había arreglado con esmero, sacando un espejo cada 5 minutos para retocarse el maquillaje. Aunque solo llevaba un maquillaje ligero, realzó a la perfección la belleza de la chica. Los miembros de la familia que estaban de servicio estaban sumamente preocupados por su comportamiento. ¿Qué clase de persona podría tener el honor de salir en una cita con su Airmid? Todos sentían curiosidad. Solo una persona parecía tener los ojos a punto de estallar, el resentimiento que emanaba de él hacía que la gente tuviera miedo de acercarse. Si uno miraba a su alrededor, esa criatura vengativa con aspecto de espíritu era en realidad el propio Diancecht. En ese momento, el dios de cabellos blancos estaba recostado junto a la ventana, mirando fijamente al final del camino,
queriendo memorizar la apariencia de la plaga que estaba afectando sus ganancias. Se acercaba la hora señalada. Finalmente apareció una figura que atrajo de inmediato la atención de todos. Y entonces vieron a una niña. ¿No es un hombre? Cuando vieron que la persona que apareció era una chica, la mitad de las personas que estaban mirando perdieron repentinamente el interés. Algunos incluso se sintieron decepcionados. La única que estaba contenta era Diane Zetch. Ah, entonces solo son chicas que se llevan bien entre ellas. Está bien, siempre y cuando no sea con un hombre. Eh. Justo cuando él daba eso por sentado, esa chica simplemente pasó de largo junto a Airmid. No habló ni la saludó. Como mucho, solo le dedicó a Airmid un par de miradas adicionales. Eso fue bastante fácil de entender. Después de todo, era una chica hermosa que parecía un ángel. Ni siquiera alguien del mismo sexo podría ignorar semejante belleza. Si se apareciera ante alguien que necesitara desesperadamente la salvación, incluso podrían arrodillarse y adorarla en ese mismo instante. No, ese no era el punto. Airmid tampoco la había saludado. Así que en realidad no se conocían, las personas que ya se habían sentido decepcionadas volvieron a ilusionarse. En ese preciso instante, apareció la figura de un niño. Un chico de pelo blanco y rostro apuesto. Debido a su corta edad, sus rasgos aún tendían a la suavidad. Era alto, erguido y delgado, y vestía una camisa impecable. Comillas, eso es. Comillas, no es ese Itzai. Comillas, ¿en serio? Así que es así, con razón Airmid habló con él la última vez. Tan guapo. Qué chico tan guapo. En el futuro, seguro que hará llorar a muchas chicas. ¿Qué dijiste? Si hizo llorar a Airmid, jamás lo perdonaré. La familia Diane Zetch lo tratará como a su mayor enemigo. Los pasos de Rayleigh se detuvieron de repente. Oh. A través de su percepción de Reiraku, descubrió que toda una multitud de personas lo observaba atentamente. Y las emociones transmitidas a través de esos hilos espirituales eran sumamente intensas. Enseguida se dio cuenta de que un grupo numeroso de personas en la clínica estaba espiando en secreto hacia allí. El sonido de su parada fue un poco más fuerte de lo habitual, sobresaltando a la chica que había estado allí parada como si fuera un cuadro. Airmid alzó la cabeza, sus ojos brillantes se volvieron hacia lo alto de los escalones, y entonces un destello fluyó a través de ellos. Antes de que Rayleigh pudiera acercarse, ella ya había tomado la iniciativa de caminar hacia él. Rayleigh-san, estás aquí. Ah. Debido a su nerviosismo y a que no prestó atención a dónde pisaba, la niña tropezó y cayó hacia adelante, hacia el suelo. Rayleigh reaccionó rápidamente y dio un paso al frente de inmediato para atraparla. Lo primero que pensó en el momento en que la tuvo entre sus brazos fue que era realmente muy menuda. Y que olía muy bien. Parecía que la mayoría de las chicas guapas que conocía desprendían de forma natural ese tipo de fragancia refrescante y agradable. Cuidado, ¿estás bien? Aunque la había atrapado, la inercia de la caída, así como la tensión instintiva de los huesos y los músculos del cuerpo al encontrarse con el peligro, aún podrían causar lesiones. Sin esperar a que la chica respondiera, la palma de Rayleigh ya había comenzado a canalizar a Kate, enviando poder curativo a su cuerpo. Calor. Esa sensación cálida hizo que Airmid sintiera que todo su cuerpo se calentaba ligeramente. Dejó escapar un pequeño sonido, e inmediatamente cerró la boca con fuerza. Solo cuando Rayleigh le preguntó si estaba bien, ella respondió, estoy bien, lo siento, no estaba mirando por dónde pisaba. ¿De que hay que disculparse? Mientras no salgas lastimado, eso es lo que importa. Rayleigh colocó ambas manos bajo los brazos de la niña y la ayudó a levantarse como si fuera un animalito. Solo entonces examinó con calma el aspecto que tenía la chica ese día. La blusa blanca de gasa con volantes le sentaba de maravilla, y la cintura ajustada era especialmente encantadora. Su falda corta, ligera y vaporosa, y el adorable mini bolso que llevaba cruzado sobre el pecho. Su fino cabello blanco plateado era como seda exquisita, claramente cuidado con gran esmero, suave y sin el menor encrespamiento. Ni un solo pelo suelto por ningún lado. En la boina que llevaba sobre la cabeza, lucía el emblema de Diane Zetch. Entonces, vámonos. Rayleigh le tendió la mano a la niña, pensando que así no volvería a tropezar. Un leve rubor apareció en el rostro de Airmid. Ella puso su mano en la palma de Rayleigh, y las dos se alejaron de la mano, dejando atrás a la multitud que rodeaba a Diane Zetch. El dios de cabello blanco casi se rechina los dientes.
Apretó los puños, con las pupilas inyectadas en sangre, jurando para sus adentros que ahuyentaría sin duda a la plaga que se acercaba a su propiedad. Estallido. Comillas, ay, mi espalda. Comillas, esto es grave. Lord Dianzech se cayó de la silla. Comillas, date prisa, llama a un sanador. Riley acompañó a Irmid a dar una vuelta por las calles durante un rato y vieron juntas un espectáculo callejero. Después de eso, llegaron al café que Alice había visitado en una ocasión. Sin embargo, no se percató de la expresión de disgusto de la dueña de la tienda, como si estuviera mirando basura. Lo que le resultaba extraño era que la actitud del servicio esta vez fuera mucho peor que la anterior. A la hora del almuerzo, ambos llegaron a la posada de la fertilidad. Para Riley, este era un lugar en el que quería evitar involucrarse demasiado, pero Irmid estaba muy interesado en la tienda. Aunque este lugar tenía todo tipo de circunstancias ocultas, la tienda en sí era bastante buena. Según los estándares de belleza de este mundo, la decoración de la anfitriona de la fertilidad era una de las más elegantes y modernas de todo horario. Pero, a ojos de Riley, un lugar como el pabellón de la abeja de fuego, que tenía un aire más fantástico, era en realidad más singular. Después de que los dos se sentaran, Anya se acercó con el menú en la mano. Por favor, ordene, NYA. En el momento en que Riley la vio, no pudo evitar pensar en un gato callejero naranja al que había alimentado una vez, así que sonrió y la saludó. Hola, Anya, ¿cuánto tiempo sin verte? Comillas eres tú, ¿cuánto tiempo sin verte? NYA, por favor, pide platos más caros para que la evaluación de Anya suba, NYA. Irmid miró con curiosidad la decoración de la tienda. Al parecer, sus gustos también seguían la estética predominante en este mundo. Riley preguntó, Irmid, ¿qué tipo de sabor te gusta? ¿Salado, dulce o picante? Quiero probarlo picante. Al mirar a la chica, que parecía un poco ansiosa por probarlo, Riley asintió. Luego revisó el menú y encontró los platos que contenían chiles. Capítulo 133. Olla caliente. La verdad es que no me gustan los platos con trozos grandes de carne, dijo Irmid mientras miraba el menú. Riley lo entendió de inmediato. Los principales clientes de la anfitriona de la fertilidad eran aventureros. Y, tanto hombres como mujeres, los aventureros solían ser personas valientes y robustas, por lo que la comida aquí también era muy rústica y de estilo heroico. Porciones generosas, cortes de carne gruesos, máxima satisfacción, esa era la base de la estrategia comercial del restaurante. Daba a la gente la sensación de que cada valiz había sido bien gastado. Pero para una chica reservada como Irmid, esos platos eran un poco demasiado masculinos. No esperaba que te gustara la comida picante. Mi tolerancia no es muy alta. Así que no toleraba bien la comida picante, pero aún así le gustaba la estimulación que le producía. Probablemente eso era lo que quería decir. Riley lo entendió y de repente pensó en algo. Si es una olla caliente, puede que te guste. Comillas una olla. La chica había oído sus murmullos, así que Riley simplemente se los explicó. Es un plato muy popular de mi ciudad natal. Se corta la carne en rodajas muy finas, se sumergen en el caldo durante unos segundos y se obtiene un sabor fresco, tierno y picante. Y también lleva pasta de camarones, callos y griega. Irmid escuchaba con total concentración. Incluso la chica gato que estaba a su lado tuvo la misma reacción. Era como si estuviera imaginando activamente qué tipo de cosa estaba describiendo Riley. Comillas, ¿qué está pasando aquí? De repente, la jefa final de la taberna, mamá mía, se acercó. Probablemente vio que Anya aún no había terminado de tomar el pedido y se preocupó. Para las camareras de esta taberna, ella era prácticamente como una madre. Tenía un aspecto fiero, pero en realidad era muy dulce. Mamá mía, el de pelo negro está hablando de la comida de su tierra natal, NYA. Ah, sí, Mia miró a Riley. Así que eres tú, muchacho. ¿Te refieres a la cocina del lejano oriente? Al ver que incluso ella estaba interesada, Riley de repente se dio cuenta de algo y echó un vistazo a su alrededor en la taberna. Así que el negocio no iba demasiado bien en ese momento. Contando a él, en ese momento solo había 3 grupos de clientes en todo el local. A veces ocurrían días así. En ese caso. No es cocina del lejano oriente, pero si no le importa abrirme las puertas de su cocina, puedo intentar prepararla. Comillas tú. Mia pareció dudar por un momento. Para la gente de este mundo, ya fueran hombres o mujeres, jóvenes o mayores,
Saber cocinar no era nada fuera de lo común. Cocinar al fuego era una habilidad básica de supervivencia. Todos debían saber al menos un poco, porque este mundo no se había desarrollado hasta convertirse en una civilización con divisiones claras, como hombres dedicados a la agricultura y mujeres tejiendo. Si los aventureros no sabían cocinar, también les resultaba difícil sobrevivir en la naturaleza. Lo que ocurría era que, para la inmensa mayoría de la gente, lo que dominaban era realmente solo lo suficientemente básico como para sobrevivir. En cuanto al sabor, no hay que tener grandes expectativas. Vale, inténtalo. De todas formas, ya estaba pensando en cómo actualizar el menú. Ojalá me puedas dar una sorpresa. Riley sonrió con confianza. Entró en la cocina y lo primero que hizo fue seleccionar los ingredientes necesarios para preparar la base de una olla caliente. Lo más importante era el sebo de res. Riley revisó todos los chiles de la cocina, seleccionó 4 variedades cuyo aroma y sabor eran adecuados y los echó todos en una olla. Para ahorrar tiempo, utilizó Kit para acelerar el proceso de elaboración del sebo. Al verlo tirar las especias de la cocina como si fueran gratis, la presión arterial de Mia comenzó a subir de inmediato. Oye, ¿de verdad sabes cocinar, mocoso? Si desperdicias todos mis ingredientes y el resultado es una basura, no te lo voy a perdonar. Riley rió secamente, pero no discutió. En un momento dado, el proceso de elaboración de la base para el hot pot llegó a atraer una cantidad absurda de espectadores precisamente porque el proceso en sí era muy llamativo. Con la ayuda de diversos trucos mágicos, Riley terminó la base de sebo, cuya elaboración originalmente debería haber llevado mucho tiempo, en tan solo 20 minutos. Durante ese tiempo, utilizó ki de tipo hielo para congelar la carne fresca, lo que provocó que a Mia le volvieran a picar los dientes de irritación. Una vez preparada la base, hizo gala de una habilidad con el cuchillo casi increíble. Al ver lo fácil que resultaba cortar la carne congelada y cómo se podía rebanar en hermosos y finos rollos de carne, Mia finalmente se dio cuenta de que el mocoso que tenía delante sí que tenía verdadera habilidad. En menos de 40 minutos en total, Riley ya había terminado todo el trabajo de preparación. La estufa y el carbón ya estaban disponibles en la cocina. Pero entonces apareció el mayor problema. No había olla. La tienda no tenía ni una sola olla adecuada para preparar estofado. Pero eso no suponía ningún problema para Riley. En apenas 2 minutos, un trozo de mineral de cobre era martillado por él hasta convertirlo en un crisol de cobre caliente, eliminando además todas las impurezas. Eso era algo que solo podía hacer un herrero que hubiera adquirido la habilidad de desarrollo, herrero. Comillas se ve increíble, NYA, Anya vio la mesa cubierta con plato tras plato de ingredientes preparados. Como era la primera vez que veía algo así, no paraba de mover la cola de la emoción. Comillas de verdad Riley, ¿San hizo todo esto? Airmid no podía creerlo. En tan poco tiempo, había preparado muchísimos pasos diferentes. Eso fue sencillamente asombroso. Al ver el caldo rojo burbujeando en la olla de cobre, todos los presentes comenzaron inconscientemente a producir mucha saliva. ¡Uah! Es prácticamente como lava. Anya miró la sopa roja en la olla con cierto temor. En ese momento, Riley sacó la salsa para mojar que había preparado. Con un tenedor, cogió una loncha de carne enrollada y la metió en la olla, esperando unos 5 segundos. Cuando volvió a levantar el tenedor, el rollo de carne se había desenrollado y la veta formada por la grasa era claramente visible. Comillas, la chica gato dejó escapar un sonido de asombro. Riley mojó la carne una vez en la salsa y luego se la llevó a la boca. La expresión de su rostro causó inmediatamente conmoción en quienes lo rodeaban, incapaces de reprimir su curiosidad por más tiempo. Airmid, Anya y Mia copiaron lo que él hizo. Enjuagaron la carne varias veces en la lava, la sumergieron una vez en la salsa y luego la probaron con nerviosismo. Tras masticar solo 2 veces, los 3 mostraron al instante expresiones de satisfacción. Airmid se tapó un poco la boca mientras masticaba, y sus ojos se abrieron de par en par. Picante, aroma, y muchos sabores superpuestos encima. Y esta carne, tan suave, tan tierna. Comillas delicioso, NYA, demasiado delicioso, NYA, la chica gato ya había perdido completamente el control y se había convertido en una máquina que solo podía decir delicioso. Tras la sorpresa inicial, Mia comenzó a probar los demás ingredientes. Entonces descubrió que todos y cada uno de ellos estaban deliciosos. Comillas oye, chico, tienes mucho talento. Esto se llama olla caliente, ¿verdad? He visto muchas en mi vida, pero es la primera vez que pruebo un plato como este.
Riley sonrió. Ver que se reconociera la comida de su tierra natal le hizo muy feliz. La base que preparé en la cocina ahora mismo debería dar para unas 20 veces más. Como usé tus ingredientes, todo te pertenece. Mia se quedó paralizada un instante, y luego soltó una carcajada. Riley recibió un golpe tras otro en la espalda. Tos, tos. La bofetada de un poderoso personaje de nivel 6 es tremendamente fuerte. Incluso el rostro de Airmid, normalmente impasible, se había puesto rojo por el agua hirviendo. Al ver lo mucho que le gustaba, a Riley se le ocurrió una idea de repente. ¿Podría ser que bajo esa apariencia de belleza gélida, se escondiera en realidad un lado ardiente? El aroma del guiso se extendía por la calle. Incluso se extendió a más de 500 metros de distancia, atrayendo a aventureros que se encontraban en el camino uno tras otro. En poco tiempo, la taberna, que originalmente tenía poco clientela, se llenó tanto que parecía que iba a reventar, con una cola que se extendía hasta el final de la calle. Al contemplar la escena, Riley casi sintió como si hubiera regresado a su mundo anterior. Capítulo 134, Urano. Desde aquel día, el hotpot se extendió instantáneamente por todo horario. Cada día, la cola en Hostess of Fertility superaba las 1000 personas, hasta el punto de que no les quedó más remedio que empezar a limitar el número de clientes. Aunque Riley había sido quien desencadenó esta tormenta, no le prestó atención a ese aspecto, porque todos los días se sometía al entrenamiento de Alfia. Durante los últimos meses, Riley había estado viviendo una vida tan oscura que prácticamente le impedía ver el cielo. Ese día, por fin logró aguantar más de 3 minutos bajo el dominio de Alfia, e incluso consiguió lanzar algunos contraataques. Aunque solo uno o dos de ellos podrían considerarse realmente efectivos, ser capaz de hacer incluso eso contra una Alfia seria ya podría considerarse poco menos que un milagro. Podía sentir que se había vuelto más fuerte, pero aún no podía sentir cómo se llenaba el recipiente. Ese día, fue a ver a Hefesto para que le actualizara su estado. El resultado fue: resistencia, S999. Resistencia, S999. Destreza, S999. Agilidad, siguientes 1090. Magia, SSS 1409. Aparte de la magia, casi todas sus habilidades no habían mostrado prácticamente ninguna mejora. La fuerza, la resistencia y la destreza aún no habían superado el límite, mientras que la agilidad solo había aumentado en 2. Como Shinigami, incluso sin entrenamiento, su Reiatsu continuaría aumentando, y mientras no hubiera alcanzado el límite de su cuerpo espiritual, su estadística de magia aún podría aumentar. Dado que el cuerpo de un Shinigami era esencialmente un alma, cuanto más fuerte era el Reiatsu, más fuerte se volvía el cuerpo espiritual. A primera vista, sus valores de habilidad parecían ser S999, pero bajo el efecto de su magia de rango SSS, la fuerza de su cuerpo espiritual en realidad ya había superado con creces ese número. La resistencia de 999 de un guerrero enano y la resistencia de 999 de un elfo no eran en absoluto el mismo concepto. Los valores de las habilidades eran un criterio importante para medir la fuerza de un aventurero, pero no eran absolutos. Ahora bien, incluso si no se defendiera, los ataques de un nivel 3 no podrían herirlo, ni siquiera un enano de la cima podría hacerlo. En este mundo, un Shinigami era básicamente un guerrero de 6 lados puro. Si esto fuera un juego, entonces para un jugador, aumentar los números podría considerarse el momento más placentero, y precisamente por eso era tan adictivo. Pero en realidad, el esfuerzo no siempre trae consigo recompensas. Esa fue también una de las razones por las que algunas personas pensaban que la realidad era un juego de pacotilla. Tras actualizar su estado varias veces y seguir sin ver ningún progreso, la mentalidad de Riley también se había visto sutilmente afectada. Normalmente, comparado con la destreza, la parte difícil es la gran hazaña. Un caso como el tuyo es realmente muy raro, comentó Alfia sobre Riley, sobre todo porque tus valores de habilidad han superado el límite de ese, pero no tienes la aptitud correspondiente. Por eso tu progreso es tan lento. Entiendo. En otras palabras, originalmente no poseía la aptitud para superar el límite, pero debido a otros factores, casualmente lo logró. Sin embargo, debido a que su potencial de crecimiento básico no era alto, el aumento de sus valores de habilidad fue extremadamente lento. Si hubiera que decirlo claramente, debería haberse quedado atascado en ese cuello de botella hace mucho tiempo.
La única razón por la que aún podía mejorar era probablemente gracias a la Escelia que le proporcionaba su Zampakut. Con más de 10 Zampakut, la Escelia que obtuvo aumentó en más del 100% con respecto a la cantidad base. Si no fuera por eso, incluso si hubiera podido superar el límite, probablemente se habría detenido en 1001. Embárcate en una aventura. En el transcurso de la aventura, las cosas que no entiendes se irán aclarando de forma natural. Tras escuchar las palabras de Alfia, Rayleigh interrumpió momentáneamente su entrenamiento con ella, queriendo mejorar un poco su estado de ánimo. Aventura. Quería decir que él debía ir a desafiar la mazmorra. Con su fuerza de nivel 3 máximo, el hecho de haber llegado solo al piso 26 fue realmente un poco decepcionante. Los aventureros veteranos que llevaban bastante tiempo en el nivel 3 solían superar el piso 30. En cuanto a él, su velocidad de subida de nivel había sido demasiado rápida, por lo que era un caso especial. Hablando de eso, ¿ganaría algo si hablara con alguien que tuviera problemas similares? Rayleigh pensó primero en Alfia, pero después de solo un segundo, descartó esa idea. Sentía que lo iban a golpear hasta que ni siquiera su cuerpo quedara intacto. Comillas Rayleigh. Mientras Rayleigh caminaba por la calle, alguien gritó de repente su nombre. Se dio la vuelta y vio que se trataba de un miembro de la familia Hefesto, un herrero humano llamado Gulliver. Gulliver, ¿qué te pasa?, preguntó Rayleigh al ver la urgencia en el rostro del otro hombre. Gulliver jadeó varias veces. La señora Hefesto te está buscando. Fui a tu casa, pero no te encontré. Ya veo. Gracias por tu arduo trabajo. Rayleigh le dio una palmada en el hombro al hombre y le agradeció. Hefesto, ¿sucedió algo urgente? Lo pensó mientras caminaba, pero aún no lograba llegar a ninguna conclusión. Poco después, Rayleigh se presentó ante la diosa. Hefesto, ¿me estabas buscando? Así que estás aquí. La diosa frunció ligeramente el ceño y le dijo a Rayleigh, ven conmigo. Rayleigh no preguntó nada más, y simplemente siguió en silencio a su diosa. Los dos llegaron al gremio. Allí, Hefesto le dijo algo a un empleado del gremio, y luego ambos fueron conducidos a un lugar especial, donde se abrió una puerta oculta. Comillas esto es, los ojos de Rayleigh se abrieron ligeramente. En ese momento, comprendió de repente a dónde estaban a punto de ir. Este sendero era probablemente un pasaje secreto que conducía a la habitación del antiguo dios Urano. Aunque ya lo había intuido, permaneció en silencio y acompasó su paso al de Hefesto. El largo corredor estaba construido con ladrillos de piedra apilados, mientras que las fuentes de luz en las paredes proporcionaban iluminación. El empleado del gremio no siguió guiándolos, sino que solo dejó entrar a Hefesto y a él. Aquí no había bifurcaciones en el camino. Tras caminar en línea recta durante un rato, Rayleigh vio una fuente de luz más intensa. Tras salir del estrecho pasillo, entraron en un vasto espacio subterráneo, tan ancho como una plaza. Y en el centro del recinto se alzaba un alto asiento. Sobre él estaba sentado un dios. Así que ese era el antiguo dios Urano. Rayleigh lo miró dos veces y luego apartó la mirada. Así que has venido. La voz del antiguo dios resonó en el espacio subterráneo. Hefesto respondió con un silencioso No es que tuviera ninguna queja en particular sobre Uranos, simplemente hablaba en serio, eso era todo. Comillas entonces, ¿ya se le ha explicado el asunto a Yotosai? Aún no. Ya que usted ha decidido hacerse cargo de ese niño con talento especial, entonces este asunto, sin duda, debe ser manejado por usted. Le expediré un permiso especial. Rayleigh estaba completamente confundido por lo que estaba escuchando. Miró hacia su diosa. En ese momento, Hefesto también lo miró y dijo con expresión solemne, escúchame, Rayleigh, hay una misión y puede ser peligrosa, puedes elegir ir o negarte. Antes incluso de terminar, añadió rápidamente otra frase. Por supuesto, si no quieres, no hay problema, esta misión conlleva un riesgo considerable, para ser sincero, no quiero que vayas. Justo cuando Hefesto terminó de decir eso, Urano habló de repente. Pero él es el candidato más adecuado, ¿no es así, Hefesto? TCH. Hefesto mostró esa expresión de disgusto, lo que hizo que a Rayleigh le resultara bastante novedoso. Le produjo la extraña sensación de ver a una chica hermosa mirándote con cara de disgusto. Capítulo 135, Comisión del gremio. Suspiro. Hefesto dejó escapar un suspiro. Entonces dijo, de hecho, un amigo divino mío del mundo inferior me envió una petición de ayuda del reino de Rakia.
¿Qué? Riley casi pensó que había oído mal. El reino de Rakia. Hefesto asintió y dijo, el reino de Rakia es uno de los reinos más cercanos a Horario, y está gobernado por el dios de la guerra, Ares. La familia de Ares es una familia de tipo estatal. En otras palabras, todo el reino pertenece a Ares. Riley lo sabía, pero eso era todo lo que sabía. Ares, el dios de la guerra, un idiota musculoso que nunca gana sus guerras, un dios bastante necio, pero con una ambición enorme. Al igual que la autoridad a la que gobernaba, era un fanático de la guerra. En todo momento anhelaba la batalla y la victoria, pero, por desgracia, solo podía conformarse con lo primero. Bajo su mandato, el reino de Rakia tuvo que afrontar enormes gastos militares cada año y lanzó frecuentes invasiones contra Horario. La diosa que nos pide ayuda se llama Phobos. Es una diosa cuya familia fue derrotada por la familia Ares y luego absorbida por completo. Ahora se ve obligada a vivir bajo el control de Ares, repitiendo trabajos monótonos a diario, hasta que le arrebaten toda libertad. Tras oír eso, Riley murmuró, así que básicamente es como un juego de guerra. ¿Quién hubiera pensado que Uranus realmente retomaría la conversación? Así es, dijo el antiguo dios, y explicó, la familia Ares es, en esencia, la religión oficial del reino de Rakia. El dios de la guerra, Ares, tiene un estatus incluso superior al del rey y es venerado como el padre de la nación. Debido a la ideología de Ares, todos los habitantes de Rakia son soldados. Sin contar a los civiles no combatientes, el número total de sus fuerzas armadas supera los 10 millones. Resulta física y prácticamente imposible que Ares, por sí solo, proporcione fauna y actualice las habilidades de un número tan enorme. Así pues, ataca continuamente a otras familias, las absorbe y toma a sus deidades patronas como dioses subordinados, utilizándolas como herramientas. Al oír eso, Riley miró discretamente la expresión de su propia diosa. Como era de esperar, estaba muy oscuro. Incluso daba un poco de miedo, parecía que estaba sumamente disgustada con ese Ares. Ares mantiene a los más fuertes de entre sus hijos a su lado para estabilizar su propio poder, y en cuanto una familia subordinada produce un talento excepcional, esa persona recibe inmediatamente la orden de someterse a una conversión y es colocada en el último lugar de la jerarquía de la familia de Ares. Todas las familias sometidas a dioses subordinados anhelan entrar en la familia del padre de la nación, porque en ese reino, solo la familia Ares posee verdadero poder. Por muy gloriosas que hayan sido alguna vez en ese reino, una vez que caen bajo el dominio de un dios subordinado, se convierten inmediatamente en una nobleza empobrecida. En ese momento, Ouranos guardó silencio repentinamente. Como si ya lo hubiera hablado con él de antemano, Hefesto continuó con total naturalidad. Comillas, ¿has oído hablar de la familia Crozzo? De repente le hicieron una pregunta, pero Riley sí sabía la respuesta, así que asintió. La familia Crozzo, la familia de las espadas mágicas, son famosos por su habilidad para forjar espadas mágicas. Existen registros que afirman que las espadas mágicas de los Crozzo devastaron la tierra natal de los elfos durante una guerra, convirtiéndolos en una familia a la que los elfos odian con toda su alma. Solo entonces Hefesto esbozó una leve sonrisa. Parecía bastante satisfecha. Así es, y por alguna razón, ya fuera por el pecado de destruir la patria de los elfos o por otra cosa, los Crozzo perdieron el poder de forjar espadas mágicas. Por ello, fueron expulsados de las filas del verdadero poder militar y se convirtieron en nobles caídos. En ese momento, la diosa pelirroja suspiró. Parecía tener alguna opinión sobre esa famosa estirpe de herreros, pero no la expresó en voz alta. Los Crozzo siempre han soñado con recuperar la antigua gloria de sus antepasados, pero cuanto más la desean, menos la consiguen. Incluso han perdido la destreza en la forja que poseían originalmente. Sin embargo, por algún tipo de bendición, o lo que fuera, no hace mucho, uno de los hijos de la familia Crozzo demostró una habilidad única tras recibir su falna. Eso sonaba como, Belf Crozzo, exacto. Phobos. No es de extrañar que el nombre de la diosa le resultara un poco familiar. Ella era precisamente la diosa a la que Belf había pertenecido, y dentro de poco, por haber ayudado a Belf a escapar, Ares la castigaría y la enviaría de vuelta al cielo. ¿Y esto también fue gracias a Belf? Originalmente, Belf había estudiado herrería con su abuelo, escuchando a diario sus enseñanzas sobre el oficio y sus principios. Sin embargo, cuando descubrieron que podía forjar espadas mágicas, aquel abuelo cambió. Se volvió histérico, despreció el honor de los herreros y solo anhelaba el poder con avidez. El honor de un herrero y todo eso, todo era una farsa.
Sumido en la desesperación, Belf decidió no volver a forjar espadas mágicas jamás, y en su lugar quiso confiar en su propia fuerza para crear un arma que no pudiera ser superada por una espada mágica. Pero la familia Crozzo no lo dejaría ir tan fácilmente. Ya no era simplemente el individuo llamado Belf Crozzo, se había convertido en el símbolo de esperanza para la recuperación de la familia. Aunque prefiriera morir antes que someterse, seguirían forzando su linaje a unirse a una mujer elegida. Todo era para el resurgimiento de la familia Crozzo. Phobos se compadeció de Belfi, por ello, ayudó a ocultar la información sobre la habilidad conocida como sangre de espada mágica. Pero esto no podía durar para siempre, pues la familia Crozzo no disponía de mucho tiempo. Pronto descubrirían lo que Phobos había hecho y lo denunciarían al rey Ares. En ese momento, tanto Phobos como Belf se enfrentarían al peor desenlace posible. Phobos me pidió que reuniera un ejército en horario para ayudarla. A cambio, ella hará que Belf se convierta a nuestra familia. Esa es la verdadera razón del asunto. Una misión de rescate, Rayleigh frunció ligeramente el ceño. Este encargo fue difícil en un sentido, pero sencillo en otro. Pero puesto que aquello fue suficiente para inquietar a Hefesto, entonces sin duda debe existir algún tipo de restricción. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que me has llamado aquí a solas? Ouranos volvió a hablar, ese es mi requisito. No puedo permitir que un gran número de aventureros abandonen la ciudad. Esas son las reglas. Como máximo, una persona. Solo puedo permitir que una persona salga de la ciudad y opere fuera de horario. TCH. Comillas, que viejo fósil tan testarudo. Hefesto estaba claramente enfadado. Para Horario, el reino de Rakia podría describirse como un lugar lleno de crisis, ya que allí se encontraba el principal campamento del enemigo. Aunque su fuerza general era inferior a la de Horario, Rakia aún poseía un ejército de 100.000 hombres. Entre ellos, no faltaban caballeros y generales de nivel 2 o incluso de nivel 3. Que Rayleigh fuera solo al reino de Rakia a rescatar a una diosa y a un mocoso que acababa de recibir su falma. Solo oírlo bastaba para que sonara inimaginablemente peligroso. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.